a todas y a todos los que os incorporáis a esta actividad de aprendizaje colectivo, que es probablemente nueva para muchos de vosotras y también desde luego nueva para mí. Me cuesta un poco de trabajo hablar sin tener caras enfrente, pero intentaré hacerlo lo mejor posible y que no os resulte muy pesado. En esta primera sesión, en este primer ratito que vamos a estar juntos, voy a hablar de conceptos. Para mí los conceptos son muy importantes, son el significado que damos a las cosas, representan el conocimiento y la forma de poner en claro los conceptos es una manera de construir un lenguaje compartido. He elegido dos conceptos que seguramente durarán a lo largo de toda vuestra formación, que son el concepto de infancia y el concepto de los niños como actores sociales. Son dos conceptos que constituyen los pilares de lo que se ha llamado o se empezó a llamar nueva sociología de la infancia y ahora es sociología de la infancia a secas, y en la que también participan todas las disciplinas que se inscriben en la línea también de lo que llamamos nuevos estudios de infancia. De alguna manera es una forma de confluir distintas disciplinas científicas en una manera diferente de mirar, por un lado, la vida de los niños y por otro lado, la infancia, no como una etapa vital, no como un tránsito inevitable, no tampoco como un colectivo de personas, sino como, y aquí empieza el concepto, un espacio social. ¿Qué queremos decir con la idea de un espacio social? Pues es el lugar que socialmente reservamos, en este caso, para aquellos que son llamados niños, para las personas, los seres humanos en su primera etapa de vida. Yo suelo decir en las clases que cuando digo que la infancia es una parte permanente y estable de toda estructura social, digo que nos imaginemos una casa en construcción cuando tiene levantadas todas las estructuras y hay un espacio que se sabe que va a ser el comedor, que va a ser la cocina, que va a ser el baño. Bueno, pues en toda estructura social hay un espacio que es el espacio de infancia. Por ese espacio de infancia es donde transitamos cuando somos niños o niñas. Y en el momento que seáis capaces de representaros este espacio, os vais a dar cuenta que ese espacio cambia con el tiempo, cambia con el lugar, cambia con las costumbres, y de esa manera podemos decir que no es lo mismo ser niño, vivir como niño o como niña o como adolescente hoy, aquí, que hace 50 años, que hace 100, que hace 200. Y que no es lo mismo ser y vivir como niño, niña o adolescente hoy, aquí, en España, en Andalucía, en Madrid, que en un pueblo de los Andes, que en una aldea de Turquía, por no decir en una ciudad de Siria. Bueno, pues esa es la idea que los que seguimos esta línea defendemos o tomamos como referencia para hablar de la infancia. Decimos también que la infancia es una construcción social. ¿Qué significado tiene esto? Que como tal concepto, esa idea de infancia la construimos socialmente. No se trata de un proceso consciente de construir una realidad ficticia. Se trata de una dotación de sentido, de un que vamos dando sentido, vamos dando significados a qué significa en un momento determinado ser niño o niña o adolescente, como decía antes. Entonces, por eso decimos que tiene variaciones históricas, sociales y culturales. Se suele atribuir, y no cabe duda que es cierto, este tema de la construcción social de la infancia a un historiador, Ariès, francés, que hizo un estudio fundamentalmente de Francia, pero tuvo mucha difusión y sigue teniendo, que decía que en el antiguo régimen los adultos eran incapaces de representarse al niño como una entidad diferente, y que es más tarde, a partir del siglo XVII, cuando los niños empiezan a tener otro valor diferente, pasan de la familia a la escuela y empieza a considerarse la etapa infantil como una etapa propia y con importancia en sí misma. Realmente hablar de Ariès es interesante para también traer a colación que la imagen que actualmente sostenemos sobre infancia está compuesta o se ha ido amasando a través del tiempo
por una serie de factores. Una de ellas, nuestras propias prácticas como seres sociales de vivir y convivir con niños. Otra ha sido el crecimiento de las ciencias sociales y otra también el crecimiento de los derechos o la consolidación de los derechos humanos y, en el caso de los niños, de los derechos humanos de los niños. En suma, la mezcla de ideologías, desarrollos científicos, prácticas sociales, políticas públicas, desarrollo de los derechos, va conformando el concepto de infancia moderna, la infancia ideal actual. Y esta se corresponde en general con el tipo de infancia de clase media o clase media acomodada, urbana principalmente, que habita en los países desarrollados. Contra ese modelo de infancia ideal es contra el que se construyen las otras infancias. Lo que pasa es que los procesos sociales se ponen en marcha, pero no siempre y no pueden estar calculados todos sus resultados. Los niños y las niñas no son solamente receptáculos que reciben y reproducen. Eso que decimos de los niños reproducen como monos. No reproducen como monos, elaboran. Y los niños también van contribuyendo a la construcción de la infancia, con sus propias actividades, con su propia interacción, con su propia manera de crear culturas. Yo suelo decir una cosa, hay lenguajes en los niños de ahora que no los tenían los niños de hace 30 años. Por ejemplo, los niños de ahora es muy normal oírles decir, no comparte conmigo, se enfadan, dice voy a compartir, no comparte conmigo. Hace 30 años eso no estaba en el lenguaje de los niños, hacer la prueba. Cuando vosotros erais niños, haced la prueba. ¿Recordáis que cuando os pelearais o cuando pidierais? Bueno, es una manera de poner un ejemplo de que los niños también construyen infancia. Y entonces ellos también provocan cambios en la forma de ser niños, provocan cambios en la manera de transitar esa habitación de la que habíamos hablado. El segundo concepto del que os quería hablar es el concepto de los niños, niñas y adolescentes como actores sociales. También eso de niños, niñas y adolescentes es un poco rollo. En inglés lo resuelven rápidamente porque dicen children y ahí vale todo. Incluso mis hijos de 40 años son mis children, pero nosotros, para ser exactos, para abarcar todo la variedad que hay detrás del campo de infancia, tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues nosotros en la sociología de la infancia decimos que los niños, niñas y adolescentes son actores sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que son gente que actúa. El concepto de acción, que en inglés es agency, como muchos sabréis ya, y que es un poco equivalente a la noción de protagonismo que utilizamos y que se utiliza más a lo mejor en América Latina, ha sido uno de los desarrollos teóricos más importantes de los recientes estudios de infancia. Significa el cambio de empezar a ver a los niños como actores sociales que merecen ser estudiados por sí mismos, no como apéndice de otras instituciones sociales donde clásicamente se les estudiaba porque estaban incluidos, como la familia, la escuela o el propio sistema educativo o la desviación social, que en la sociología ha sido una manera tradicional de estudiar en concreto la adolescencia. Tenía aquí anotado, y sí que voy a recurrir a las palabras de otros, de los que empezaron en esto de la sociología de la infancia. Por ejemplo, Qvortrup dice, los niños mismos son co-constructores de la infancia y de la sociedad. Cada vez que los niños interactúan y se comunican con la naturaleza, la sociedad y con otras gentes, tanto adultos como sus propios pares, están contribuyendo a la formación de la infancia y de la sociedad. Importante lo segundo. Otros autores, James y Prout, decían, los niños son y deben ser vistos como seres activos en la construcción y en la determinación de sus propias vidas sociales. Aquí pensad en lo que llamamos habitualmente culturas infantiles y estaremos más próximos a ver la idea. Dice, las vidas de los que están alrededor de ellos y de las sociedades en las que viven. Los niños no son solo sujetos pasivos de las estructuras y los procesos sociales, sino al contrario son activos en la creación de ellas. Y hay una última parte del concepto de la definición de los niños como actores
que es de Berlin Mayall y me gusta resaltar. Los niños son sujetos morales, dice Berlin Mayall. Esto significa que los niños tienen desde muy pequeñitos calidad y capacidad de juicio. Y esto es dolorosamente triste, ver cómo esta es una de las cosas que los adultos menos reconocemos a los niños, su capacidad de ser y actuar como seres morales. Los niños son actores sociales, los niños tienen capacidad de juicio, los niños son sujetos, los niños son sujetos morales.